mi nombre es Felipe de Cámara y Rollo y hoy vamos a hacer un review acerca de esta maravilla, que es una cámara a lo menos legendaria. Se trata de la Nikon F4, que es una cámara que salió por ahí por fines de los años 80, puntualmente, si mal no recuerdo, el año 87. Y se trata de una cámara con sistema de autofoco. En este caso, esta es la presentación más pequeña de la Nikon F4, que es con este grip que, si mal no recuerdo, es el MV20. ¿Ya? Los otros eran los que le daban el nombre a la F4 de F4S o F4E, dependiendo de la cantidad de baterías y del tamaño que tuviese la cámara. Bueno, una F4 hay que entenderla dentro de un contexto, ¿ya? Se trata de una cámara enfocada en los y las fotógrafas profesionales. Ya no es una cámara que estuviese pensada en su inicio para las y los fotógrafos amateur o que estuviesen recién comenzando. Muy por el contrario, aquí se trata de una cámara profesional hecha y derecha y con prestaciones que apuntan a eso. En particular, la Nikon F4 es la cuarta, obviamente como su número lo podría indicar, es la cuarta en la línea de las Nikon F, que parten obviamente con la llamada y con la histórica Nikon F, que es esta cámara maravillosa de los años 60, lanzada el año 59, pero que tuvo su década principal en la década de 1960, también durante la guerra de Vietnam, que fue una de las cámaras principales que allí se utilizaron, y fue la cámara que marcó la transición desde las telemétricas a las reflex como la principal herramienta fotográfica. Luego de esta maravilla viene la Nikon F2, que es para muchas personas una de las mejores cámaras en la historia, y sí, absolutamente lo es, pero dentro de su forma, dentro de sus funciones, emula mucho a la Nikon F. Es una Nikon F mejorada y también más cómoda, una Nikon F con avance tecnológico. Sin embargo, el año 80, si mal no recuerdo, 81, salió esta maravilla, que es la Nikon F3. Y si se fijan, la F3 y la F4 distan mucho, son cámaras muy distintas. Sin embargo, la Nikon F3 fue la base para que Nikon comenzara a trabajar con el sistema de autofoco, que luego en esta F4 tendría su desarrollo y su implementación definitiva, como dentro del ámbito profesional, claramente. La Nikon F3 sigue manteniendo esta forma un poquito más clásica de las cámaras. Es una cámara bastante pequeña, por lo demás muy pesada para su tamaño, que es realmente una cámara para la guerra. Es una cámara sumamente fiable, sumamente buena, sumamente contundente, que no va a fallar en ningún caso. Yo la he usado más o menos entre menos 15 hasta casi 40 grados de temperatura y nunca un problema. Y bueno, la Nikon F3 estuvo en fabricación durante más de 2 décadas. Incluso cuando la F4 salió del mercado en desmedro de la Nikon F5, la F3 seguía y prácticamente estuvo muy cerca, si es que no alcanzó a estar en la línea con la Nikon F6. Entonces estamos hablando de una cámara legendaria. Sin embargo, la Nikon F4 en su momento fue un poco cuestionada, producto de esta antecesora y que es tan histórica, que también fue cuestionada cuando salió. Muchas fotógrafas y fotógrafos preferían la F2 porque era mecánica. Sin embargo, la F3 terminó siendo su herramienta de trabajo debido a su fiabilidad, a las características que ella tiene, y que es una cámara realmente extraordinaria, con un diseño hecho por Yuyaro por lo demás. Y bueno, la Nikon F4 diseñada por el mismo diseñador. Entonces, lo que les comentábamos, la Nikon F3 fue este buque insignia que tuvo Nikon durante mucho tiempo y fue la respuesta a la Canon F1 New, que salió un año o salió en paralelo. Y bueno, dentro de eso salieron versiones especiales como esta Nikon F3T y así, ¿ya? Pero lo que nos convoca el día de hoy es esto, la Nikon F4, que, como habíamos hablado, salió por ahí por el año 87 más o menos,
y fue como la alternativa de Nikon a el mundo nuevo, a este mundo del autofoco que había partido con la Nikon F3 AF dentro del apartado profesional. Y bueno, dentro de Canon habían lanzado por ahí por el año 86 esta maravilla, que es la Canon T90. Y esta Canon T90 va a sentar las bases de la fotografía en cuanto a las cámaras profesionales. De hecho, tiene el diseño con la pantalla LCD y todo eso, cosa que Nikon también terminaría adoptando el año 96 con la Nikon F5, ¿ya? Dejando de lado el diseño más clásico de la F4, que claro, no tiene palanca de arrastre, sino que eso es automático, pero no tiene pantallas ni cosas similares, sino que está todo desarrollado bajo una serie de ruedas y diales y trabas. En cambio, Canon lo que hace con la T90 es que opta por este diseño en computador, en ordenador, y crean esta maravilla de cámara, que salió un año antes y fue en sus inicios la gran competencia que tuvo la Nikon F4. Y bueno, muchas fotógrafas y fotógrafos optaron por la T90 debido a que mantenía los lentes FD, que son lentes extraordinarios, y junto con eso es conocida como el tanque. Es una cámara sumamente robusta, sumamente polivalente. Claro, no tiene el disparo a un 8000 que tiene la Nikon F4, pero sí dispara un 4000avo de segundo con todos los pasos intermedios, por ende una cámara sumamente precisa y que además tiene un rango de exposición sumamente amplio y una cámara sumamente buena. Pero bueno, volviendo a lo que nos convoca el día de hoy, que es esta maravilla de la Nikon F4, aquí está. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para acompañarla con los objetivos. Entonces, como les comentábamos, esta Nikon F4 es parte de este legado histórico que tiene Nikon, que parte con la montura F de la, obviamente, Nikon F allá por el año 59. Y como buena cámara profesional de esta marca, nos permite utilizar toda gama de objetivos, salvo los más modernos que son sin rueda de diafragma. Pero cualquier otro objetivo que tenga la rueda de diafragma puede ser utilizado en la Nikon F4. Es decir, tenemos un rango que va prácticamente desde el año 59 hasta, debe ser hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, si es que no menos, que Nikon dejó de fabricar objetivos que tienen la rueda de diafragma. Entonces esta cámara nos va a permitir utilizar tanto los objetivos pre-AI o non-AI, los objetivos AI, AIS, de la serie con autofoco, de la serie E, que son más económicos, de la serie AFD, la serie y algunos de las series más nuevas, que no recuerdo bien el nombre, la serie G, y todos esos lentes van a ser compatibles con esta cámara. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser una Nikon FM o una FM2, muy popular también, esta cámara, al igual que la F3, tiene un sistema que se presiona la parte de adelante, un puntito blanco que tiene en la montura, y ese punto blanco, ahí tiene un botón de metal, se presiona y la pestaña que trae adelante se levanta. Eso permite montar objetivos como este 50 1.4, que es no AI en la versión SC, que es este, que no se podría montar de otra forma, y con esta cámara sí se puede hacer. Entonces lo que se hace en este caso es que se puede montar el objetivo. Ahí está enganchado. Lo enganchamos mal. Bueno, se presiona y se levanta la pestaña y ahí ya se puede montar el objetivo. Y en este caso lo que se suele recomendar es siempre hacer la medición mediante la comprobación de profundidad de campo. Así la cámara va a saber con qué diafragma estamos trabajando. Eso funciona igual que en la Nikon F3. Y en este caso funciona espectacular. La cámara sigue teniendo las mismas capacidades con este objetivo, solamente que la medición correcta se tiene que hacer mediante la comprobación de profundidad de campo. Mientras que con los lentes de la serie AI, como este 28 F2 convertido, que era un no AI, simplemente se tiene la pestaña abajo, tal que fuera un objetivo normal o de autofoco,
y se enganchan los puntos y se cierra. Y en este caso ya la cámara nos va a detectar el diafragma inmediatamente. Y en este caso ya la cámara nos va a permitir, bueno, al igual que con el 50 NOAI, trabajar en modos prioridad a la apertura y completamente manual. En este caso no podemos trabajar con la cámara en modo totalmente automático, pero sí, como les decía, con prioridad a la apertura y también con el modo manual. Y ahí la cámara detecta en este caso toda la información que le va a entregar el lente. Y también tenemos la opción de los lentes con autofoco, porque esta cámara obviamente fue lanzada con toda esta nueva gama de objetivos. Este es un objetivo Nikon serie D, que es un poquito más nuevo que el original 60 mm y el original 50 macro, 55 macro si mal no recuerdo. Este es como la tercera versión de esta línea con autofoco. Y en este caso es igual que los primeros y simplemente se conectan los puntos y se gira y la cámara ya va a detectar toda la información del objetivo. En este caso es un poco engorroso poner el sistema de autofoco y desactivarlo, pero funciona perfecto. En este caso lo que se hace es que se gira la rueda de manual a automático y dentro de la cámara, que tiene motor de enfoque, hay que ajustarla en los modos single o continuo. En este caso, por ejemplo en single, ahí estaría activado el modo AF. Entonces la cámara, al semipresionar el obturador, va a comenzar a hacer el enfoque. Claro, este es un objetivo macro que inicialmente no es el más rápido para enfocar, pero es sumamente preciso. Y en este caso es la cámara la que va a realizar el enfoque automático por nosotros. Bueno, la cámara tiene una serie de elementos que son, en verdad son muchos. Cuenta en su interior, al momento de poner la película, con un sistema de lectura de código de X, del ISO de la película. Para eso tenemos que presionar en esta parte porque la rueda de sensibilidad está en esta zona. Entonces se presiona y se lleva hasta el modo de X y ahí la cámara va a leer el ISO del rollo. O bien podemos ajustarlo de forma manual, por ejemplo si vamos a utilizar cargas de película que no sean con código de X. Junto con eso, esta cámara, al igual que cualquier cámara profesional de la marca, trae como una forma de trabar el sistema donde va el rollo. En este caso se desplaza esa pestaña y recién ahí se puede levantar para abrir esta parte. En este caso no es el respaldo normal o el respaldo tradicional, sino que se trata del respaldo con fechador. En este caso, bueno, se enciende presionando estos botones, ahí está encendido. Trae, si mal no recuerdo, la fecha hasta el año 2010 o año 2000. Así es que yo cuando lo utilizo con el día y el mes y la hora. Día y mes, parece, y hora. ¿Sí? Día del mes y la hora solamente. Bueno, también trae obviamente distintos visores. En este caso trae esa palanca de acá, es para soltar el visor y se desliza hacia atrás y ahí la cámara estaría sin su visor. En este caso permite seguir trabajando y ponerle obviamente también distintos visores. Para esta cámara viene una serie de distintos visores. Bueno, el visor de la Nikon F4, que este se trata del visor estándar, más o menos como el visor HP de la Nikon F3, trae obviamente su sistema de bloqueo con la pestañita de acá. Ahí se ve que está cerrado con la cortina muy tradicional en rojo. También trae el ajuste de dioptría en esta zona, por si es que debemos utilizar anteojos y no queremos utilizarlos con la cámara. Bueno, en ese caso podemos ajustar las dioptrías y no hay que usar anteojos. Y también tenemos esta serie de ajustes de medición que son sumamente precisos para medir. Por ejemplo, para usar diapositivas, esta cámara es perfecta, siempre nos va a clavar la exposición. Al igual que la Nikon F3, al igual que la Canon T90, son cámaras muy pensadas para trabajar
en todo ámbito profesional y responder siempre a cualquier necesidad que nosotros vayamos a tener. Bueno, trae también distintos elementos. Obviamente ya hablamos de los ajustes del enfoque. Trae aquí la comprobación de profundidad de campo. Voy a mostrarlo mejor con el 50, un poquito más grande. Bueno, ahí vamos a cerrar el lente y claro, ahí se cerró y se abre. En este caso es con este botón grande. También trae el bloqueo del espejo, al igual que en las otras cámaras de la marca de esta gama, se utiliza con esta palanca. Trae los ajustes del enfoque, los ajustes de la exposición, porque también la podemos mantener fija y simplemente mover la cámara y sacar la foto manteniendo los ajustes. Bueno, ahí en este caso un disparo de la cámara con el espejo trabado arriba. Otro elemento interesante de esta cámara es que tiene una ráfaga bastante rápida, incluso con este grip pequeño. Ahí está en Continuous High, bastante rápida. Y bueno, también tiene Continuous Low, que es un poquito más lento, y el Continuous ahí más lento, más slow, que es obviamente el más lento. Y obviamente el temporizador, que está todo esto integrado dentro de la zona donde prendemos la cámara. Esta cámara en particular utiliza 4 pilas AA, igual que si se tratara de la versión Nikon F4S, también utiliza 4 pilas. Sin embargo, la F4E creo que utiliza 8, entre 6 y 10 pilas, no recuerdo cuántas exactamente, creo que 8. Pero la F4E es una cámara que es ya de este porte, pero tiene una ráfaga mucho más potente. La F4S y la F4E incluyen también un disparador vertical, entonces podemos sacar las fotos así, ¿ya? Eso es bastante cómodo, pero es sumarle más peso. Y esta es una cámara que per se ya con el 60 milímetros debe andar sobre el 1,5 kg, 1,7 kg más o menos. Entonces es una cámara bastante pesada. Y bueno, como le había mencionado, en este caso para sacar las pilas se gira esta parte de abajo y ahí están las 4 baterías. Estas cámaras, como todas las de gamas profesionales, simplemente se sacan ciertas partes y se pueden poner otras. Son sumamente modulares. Esta cámara es totalmente modular realmente. Bueno, tiene esta palanca, si mal no recuerdo, es la que se utiliza para las multiexposiciones. Trae la compensación de exposición si queremos aclarar o oscurecer las fotos en modos automáticos o semiautomáticos. Y también muy importante para rebobinar la película, tiene estos dos R1 y R2 que hay que accionarlos y ahí la cámara nos va a rebobinar la película por sí sola. Y eso es sumamente útil. El respaldo fechador utiliza acá una batería de litio que dura muchísimo y es lo único que como alimentación extra que necesita esta cámara. Respecto a su uso, es una cámara sumamente útil, sumamente polivalente, una cámara muy sólida, muy contundente en su tacto, una recomendada absoluta de cámara y rollo. Y bueno, respecto al uso que yo le he dado, la he utilizado para manifestaciones, también para sacar macro, es una cámara sumamente precisa, que está muy bien como tiene un sistema que hace que la cámara no vibre mucho, está muy bien amortiguada. Ya no es una cámara que nos va a pegar un rebote muy fuerte, no, está sumamente bien amortiguada, a pesar de que suene, porque es una cámara muy ruda, muy contundente, muy sólida, muy para la guerra, pero está muy bien amortiguada y a la vez es una cámara sumamente delicada, muy precisa, muy precisa, y es una cámara tremenda. La ventaja sobre la F3, que justo ahora la estaba mirando, es esto, la zapata de flash. Esta cámara trae la zapata estándar de flash, lo cual es maravilloso. Ya la Nikon F3, la F2 y la F y la Canon F1 utilizan un sistema distinto. Obviamente el de la Canon es distinto al de la Nikon, es al revés,
pero está en el mismo sector. Y eso es sumamente incómodo para encontrar un flash de esos. Pero en el caso de esta Nikon F4 recurre a la zapata normal. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, como habrán podido notar, estamos en un día distinto y lo que pasa es que anoche nos quedamos sin luz. Entonces, ahora vamos a dar paso a la parte ya final del video, hablando sobre los últimos detalles de esta Nikon F4. Bueno, dentro de eso, para ir cerrando también vamos a hablar un poco de los contras y de los pros que tiene esta cámara. Bueno, uno de los pros, partiendo con lo bueno, es el precio respecto a las otras cámaras de la gama F. Esta puede ser quizás la más barata junto con las primeras versiones de la Nikon F y las versiones más sencillas de la Nikon F2. Sin embargo, obviamente con las versiones como con visores distintos y todas esas cosas, igual esta cámara empieza a subir. En general, el cuerpo puede rondar los 250.000 a 300.000 pesos. Ese sería como el valor normal de esta cámara, ¿ya? Ahí en dólares estamos hablando cerca de unos 300, partiendo desde unos $300 hasta unos $400 más o menos. Con el visor normal, una Nikon F4, puede ser F4E, F4S o F4 a secas, como sería el caso de esta. Entonces, bueno, tenemos el tema del valor como un pro respecto a, por ejemplo, una Nikon F3 que es un poquito más cara, una Nikon F2 AS o una Nikon F con el visor normal. Ahora, en eBay se pueden encontrar en general también un poquito más baratas que lo que puede ser el mercado chileno, ¿ya? Y ahí también puede ser otro pro de esta cámara. Como un contra que tiene es que para acceder a las velocidades intermedias entre los pasos comunes, por ejemplo, poder acceder a un 3000avo de segundo o así, se puede hacer solamente mediante los semiautomatismos que va a tener la cámara. Ya no es como, por ejemplo, la competencia, que es la Canon T90, que nos permite hacerlo mediante el dial que tiene la cámara y ahí hacer una exposición más precisa. Fuera de eso, el tema de las velocidades tiene muchísimas y es sumamente precisa, incluso en modo manual. Tiene un punto de enfoque que es bastante rápido, bastante efectivo, y ahí también el uso que yo le he dado, que ha sido para fotografía callejera y fotografía de reportaje. La utilicé para un reportaje en el 11 de septiembre el año pasado para cubrir la represión policial y la cámara estuvo perfecta, clavó el enfoque en todas las fotos y bueno, siempre muy muy precisa a la hora de exponer. Una cámara sumamente cómoda, sumamente buena para poder trabajar, muy estable también. Incluso trabajé con el rollo forzado, era un Fuji Pro 400H, y la cámara siempre hizo las fotos con una medición sumamente precisa y sumamente perfecta, trabajando también con el 60mm 2.8. Bueno, quizá un problema de esta cámara sería el peso. Como les decía, más de 1,5 kg, cercano a 1,7 kg con el rollo y la correa puesta, pero fuera de eso es una cámara que para velocidad lenta nos permite también mucha estabilidad, ¿ya? Entonces tenemos este tema del peso, pero se compensa con lo estable que es la cámara. Y bueno, en general es una cámara que está llena de accesorios, podemos encontrar distintos respaldos, podemos encontrar distintos visores. Y obviamente la gama de objetivos que parte desde, no sé, el más angular es, si mal no recuerdo, el 6 milímetros hasta lo que podría ser un 1200, 1700 milímetros, que creo que es el lente más largo que tiene Nikon. Y toda esa gama dentro de enfoque manual y enfoque automático, ¿ya? Siempre recordando que la Nikon F4 va a trabajar con objetivos que tengan ruedas de apertura del objetivo, ¿ya? Rueda de apertura de diafragma. Bueno, si es que recomendamos esta cámara y para qué fotógrafo y fotógrafa está enfocada, sin lugar a dudas para quien requiera una cámara sumamente polivalente, que permita hacer deporte, que permita hacer fotografía de calle, fotografía de acción. Es una cámara pensada para el ámbito profesional, sin lugar a dudas. Su peso, sus prestaciones están pensadas para eso. Si alguien quiere una cámara más pequeña, sí o sí la Nikon F3 puede ser la opción, sí o sí.
La Nikon F5 es un poco más grande, más delgada pero más grande. Y la Nikon F6 también puede ser una opción dentro de estas cámaras electrónicas con autofoco. Pero la Nikon F6, al ser la última, es también la más cara. Entonces esta Nikon F4 para trabajar con autofoco y tener una serie de prestaciones, sí o sí, es la opción. Además, si se quiere tener una cámara de la línea F, es decir, de esta gama profesional de Nikon, la F4 es una tremenda opción en la relación precio-calidad. O sea, todas estas cámaras de la línea F son absolutamente perfectas y maravillosas. Sin embargo, la F4 tiene lo antiguo y lo moderno a la vez. Tiene los diales ahí con este sonido, los bloqueos mecánicos, a pesar de ser una cámara electrónica. Y en ese sentido, esta cámara está pensada para eso. ¿Ya? Además nos permite hacer multiexposiciones, nos permite tener avance automático de la película, rebobina automático, autofoco, exposición automática, y todo eso en un cuerpo que se siente muy robusto, muy sólido. Ya es una cámara sumamente precisa, sumamente noble también para trabajar con ella, y un visor que también nos informa de todo. Así es que para ese tipo de fotógrafos y fotógrafes nosotros podríamos recomendar esta cámara. No es la más pequeña y no lo va a hacer nunca, ¿ya? Y en ese caso, si alguien prefiere una cámara más compacta, como les decíamos, la Nikon F3 o la Nikon F6 pueden ser la opción. También la Nikon F, que con el visor pequeñito sin exposímetro es sumamente pequeña y sumamente cómoda y práctica. Lo mismo también podría ser la Nikon F2. Sin embargo, para trabajar con autofoco a un precio dentro de la gama F, lo mejor quizá precio-calidad, la Nikon F4 sí o sí es la alternativa. Bueno, dentro de su valor histórico también es un absoluto recomendado de cámara y rollo. Y bueno, cuando nos llegó hasta las manos, en verdad no la pudimos vender. Iba a estar inicialmente a la venta, pero no se pudo, porque es de esas cámaras que conquistan inicialmente y a lo largo del tiempo también. Así es que eso, esperamos les haya gustado este video y que disfruten también. Si tienen alguna vez la posibilidad de conocer esta cámara, de disparar con ella, no se van a arrepentir. ¿Ya? Así es que eso, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.